Corrupción, impunidad, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias son simples ejemplos de lo que Andrés Manuel López Obrador llamó durante 18 años de campaña la mafia del poder. Políticos, empresarios, delincuentes en sus diferentes aspectos que se han beneficiado de gobiernos corruptos, cambian, se mimetizan, se transforman para continuar con los privilegios que han recibido por décadas. En Sinaloa, en el actual gobierno de Quirino Ordaz, la transformación de la mafia del poder es evidente. Exgobernadores presumen sus privilegios políticos, manteniendo incluso líneas de investigación de corrupción durante sus administraciones, señalamientos por parte del gobierno estadounidense de haber sido sobornados por cárteles. En el caso de los empresarios, que han levantado verdaderos emporios construidos en el tráfico de influencias y pasando por todos los aspectos de corrupción, fincando su legalidad en la impunidad, viven ahora su cuarta transformación, con un catálogo de leyes que se construyen por estas mismas mafias y que tienen como base la corrupción e impunidad. El sistema judicial en el país y estado se presentan como el enorme aliciente para seguir delinquiendo en todas las formas, porque el resultado siempre termina igual, en la absoluta impunidad. Gracias por acompañarnos a nuestro canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy en esta mesa de análisis, a la que le llamamos en retrospectiva, vamos a tocar el tema que, bueno, una frase importante en todo lo que fue Andrés Manuel López Obrador cuando anduvo en campaña, esto de la mafia del poder. Vamos a tocar qué es la mafia del poder aquí en Sinaloa, quiénes son los que pues están más cerca de esto que Andrés Manuel llamó como pues el enemigo a vencer en lo que es la corrupción, la impunidad, tráfico de influencias y todo esto que ha tenido a este país, a este estado, pues de rodillas, porque este grupo que maneja los poderes principalmente del gobierno, pues no quiere dejarlos y la ciudadanía pues no ha podido apretar o no ha querido apretar las riendas como para hacer un cambio en ese sentido. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Saludos afectuosos y muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicario Rivas. Qué gusto saludarlos, que estén bien. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Gracias. Pues así es, la mafia del poder, dice Andrés Manuel López Obrador. Esa fue una frase que él acuñó en campaña y que, bueno, de repente ya la cambió, se transformó por los neoliberales o estos fifís. Y ahora ya no es la mafia del poder en sí, ya es otro grupo, pero sigue siendo la misma idea, esta idea de los que tienen a este país hundido en la corrupción y en la impunidad. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, pues tenemos a gente como Juan Millán, Jesús Aguilar Padilla, Javier Salido, Losley López, Jorge Janrón, Manuel Francisco Pérez Muñoz y, por supuesto, los de Nicolás y todo esto que tiene que ver con la empresa, que tiene que ver con la política y sobre todo con bajar recursos públicos para que todas estas partes, sobre todo empresariales, pues hagan bonanza en uno u otro negocio. Ese es más o menos el panorama que pinta aquí en Sinaloa. Por supuesto, Quirino Ordaz pues es quien gobierna y él es quien tiene todos estos, pues si no arreglos, todas estas amistades o todos estos lazos empresariales con estas personas. Acaba de salir en una foto donde sale Jesús Aguilar Padilla, Juan Millán, un diputado federal por Morena y el mismo Quirino. Esa foto creo que empieza a decirnos que se empiezan a activar todas estas fórmulas para el 2021. Alejandro, pues vemos que esto que decía Andrés Manuel López Obrador en el sentido de la mafia del poder, pues aquí en Sinaloa, pues esta mafia del poder está pues muy a la vista, los identificamos plenamente, porque según esta idea es quien tiene el poder y quien da órdenes y quien maneja las riendas tanto económicas, políticas, inclusive social, y pues con esto de la violencia para arriba o para abajo, pero en sí
¿Cuál es la mafia del poder aquí en Sinaloa, Alejandro, en tu punto de vista? Mira, es muy fácil generalizar así, como en su conjunto, una bola de nieve o una bola negra enorme y decir la mafia del poder. Y es muy difícil que se les ponga los nombres a cada uno, y no solo los nombres, sino que el Estado emprenda las acciones jurídicas que tiene que emprender contra estas gentes que han saqueado sistemáticamente durante décadas al país y a Sinaloa, pero pues ahí están alegres e impunes. Ninguna actuación, ni siquiera con el pétalo de una orden de aprehensión se les toca a estas gentes, ¿no? Y estamos viendo que ahora aquella catalogada mafia del poder por Andrés Manuel López Obrador tiende a tener más afinidades con la Cuarta Transformación que con otros grupos de poder. Porque es el poder en turno, es el control que ejerce López Obrador, pues de alguna manera buscan subirse ahí, como Carlos Slim, Bester Gordillo, Romero de Chan, Ballet, y todo ese grupo de gente que históricamente fueron perversos, históricamente se robaron lo que pudieron de México y que ahora tratan de mimetizarse dentro de la Cuarta Transformación. Y eso que pasa a nivel nacional, a nivel local, tienen también sus pares, ¿no? Sí. Daniel Amador en lugar de Daniel Gordillo, Amador, y así estas gentes. Juan Millán por el viejo PRI, Mario López Valdés por el lado de la corrupción, Jesús Aguilar Padilla, por ese grupo político que todavía gobierna aquí en Sinaloa, y todo eso, ¿no? El problema es que existe, los conocemos, pero los ciudadanos no podemos instrumentar o instaurar medidas penales contra ellos. Tienen que ser los tribunales, tiene que ser el gobierno, tienen que ser las fiscalías, porque de otra manera se pierde. No es muy fácil decir, la mafia del poder, pero se le tiene que poner nombre, se le tiene que poner orden de aprehensión, se tiene que poner una sanción ya de tiempo, sobre todo en este momento en que un gobierno de oposición, un gobierno que viene con la bandera del combate a la corrupción, del combate al enriquecimiento inexplicable de ciertos empresarios políticos, entonces ¿por qué no ha puesto orden y por qué no le ha puesto a cada quien su correspondiente carpeta de investigación? Porque es lo que dice Alejandro, ¿no? Esto de que los ciudadanos los tienen que llevar a juicio y todo esto. Bueno, a pesar de que los lleven a juicio, porque por ejemplo, Clodomiro Espinosa García, que fue subsecretario de Ingresos, igual que Ernesto Echeverría Ispuro, que 14,000 millones y por ahí salió, en fin, estos dos ya salieron libres, o sea, ya la libraron. Y eso que se les dijo que ellos habían cometido ese tipo de fraudes, ¿no? Y 12 funcionarios o 12 exfuncionarios del gobierno de Maloa siguen pendientes. Armando Villarreal, 6,000 millones de pesos no ha aclarado, y él sabe que eso está así, incluso él lo ha admitido, pero a pesar de ello no pasa absolutamente nada. La misma sala anticorrupción, María Chaides, que es quien la encabeza, habla de que hay muchísima, pero muchísima burocracia, que si le dan un expediente, que aquí está muy mal hecho, regresa a las observaciones, o sea, es el proceso que nos tiene como nos tiene, pero pues esa es la mafia del poder, ¿no? Sí, la mafia del poder creo que nos las metió en la conciencia el actual presidente de la República, porque él señaló que la mafia del poder era la responsable de todos los problemas de México. Y creo que en Sinaloa nosotros lo hemos visto muy de cerca, porque hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se maneja la política en Sinaloa. Y aquí coincido con Alejandro, en que destaca un personaje de la política que viene siendo como el Carlos Salinas Gortari de Sinaloa, que es Juan S. Millán Lizárraga. Vean cómo Juan S. Millán Lizárraga llegó al poder aún en contra de la voluntad del exsecretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa. Sí. Dejó en el camino al ingeniero Lauro Díaz Castro, que en paz descanse, y después de eso, él fue el encargado de que su sucesor fuera Aguilar Padilla. Cuando Aguilar Padilla no le aceptó a Juan Millán que el sucesor fuera Maloba, bueno, Juan Millán y su grupo, su mafia de poder, el grupo de la mafia de poder, se retira del PRI, entran al PAN y ganan la gubernatura, pero con el mismo signo del PRI. Ellos gobernaron con el mismo sistema del PRI. Prueba de ello que Maloba
designa como su secretario general de gobierno a un priista, Gerardo Vargas Landeros, y operaron de tal manera que nunca se quitaron la máscara del PRI, porque cuando viene la sucesión de Maloba y que se lo van a poner. Maloba sí se había encargado de que Gerardo Vargas Landeros tuviera todo el poder para llegar a ser su sucesor, cosa que negoció él con la mafia del poder de allá de la Ciudad de México, y acordaron que el candidato fuera Quirino Ordaz Coppel, quien indudablemente pues también pertenece a la mafia del poder, y que ellos ahorita en unas fotografías que andan circulando ya se están organizando para que el 2021 esa misma mafia del poder apoderarse de Sinaloa nuevamente, ¿no? Por otros 6 años. Y prueba de ello fue que cómo logró Quirino Ordaz Coppel infiltrar en Morena a Rubén Rocha Moya para que fuera su representante y promoverlo como su sucesor en la gubernatura. Cosa que ahorita los medios de comunicación, las redes sociales, esos 200,000 votos que no logró Rocha Moya junto con López Obrador, esos 200,000 sinaloenses que rechazamos la candidatura de él, lo mantienen en la duda de que vaya a ser el favorito para la gubernatura. Porque en este caso, como lo pinta Ricardo, vimos hace unos días que un activista allá en Mochis fue literalmente a ponerle el dedo a Billy Chapman, pero más de ponerle el dedo a Billy Chapman, se lo puso al Congreso del Estado, a Quirino Ordaz, a los senadores, a los diputados federales. Y en este sentido nos hacemos la pregunta, ¿Andrés Manuel no sabía quién era Billy Chapman? ¿Andrés Manuel no sabe quién es Rocha Moya? ¿No sabe quién es Imelda Castro? ¿No sabe quién es Graciela Domínguez? O sea, no conoce la política de Sinaloa, no sabe quién es Quirino Ordaz. ¿Por qué? Porque cuando le está diciendo este personaje que te digo que es activista, le está diciendo todo esto, pues vamos a agarrar esto, vamos a hacer aquello, pero es a los que él puso. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, yo venía preparado para decir otros discursos, pero ante ya la alusión y trabajo para Graciela Domínguez, yo quisiera ver alguna prueba donde ellos estén implicados en actos de corrupción. Hasta ahorita no la he visto, pero ese es el descargo. Los que me estaba citando ahorita, Rocha Moya, Graciela Domínguez, Imelda Castro. Ahorita yo no he visto... No, yo te los estoy citando de que no han hecho la tarea legislativa y la tarea política que les fue encomendada, ¿no? Les está diciendo un activista allá en Mochis que Billy Chapman cometió este tipo de atropellos, si 6 se los enumera, ¿no? Bueno. Y le dice que tanto Graciela, el Congreso del Estado como y todos son de Morena, no han hecho su trabajo. Bueno, para que se le pueda procesar a Billy Chapman se requiere una denuncia. Tengo entendido que el día de hoy viene una delegación de los Mochis a presentar una denuncia de juicio político en el gobierno del Estado. Y la posición de Graciela Domínguez ya ha sido muy clara, de que toda denuncia se le va a dar para adelante y obviamente tiene que haber elementos de juicio para determinar si procede o no procede. Yo creo que así tiene que ser, así es el mecanismo. Bueno, la pregunta que te hacía, ¿crees que Andrés Manuel no conozca todas estas enramadas? Algunas sí, yo creo que sí, algunas las conoce. Por decir, yo estuve presente en la Torre Académica cuando nosotros abucheamos a Estrada Ferreiro y nos la volteó, que nosotros éramos parte de la mafia del poder. Bueno, yo recuerdo ahí lo comento aquí a la gente que él dijo, ¿no? Él dijo, seguramente estos que vienen aquí a violentar la asamblea son millanistas, los trajo Millán, sí, y son de la mafia del poder. Él fue el que lo... De otros no podría decirte, porque cada caso se debe de individualizar y cada caso tiene su propio contexto, ¿sí? Pero más allá de esto, digo, hablando de la mafia del poder, la real mafia del poder, porque pues, ni Rocha Moya, ni Imelda Castro, ni Graciela, ni ninguno de ellos son, pues los políticos que han sido empresarios y los empresarios que han sido políticos. Y ahorita me estabas hablando de, por decir, Eustaquio de Nicolás, que trae un proceso en Estados Unidos. Y aquí en México se le dan canonjías. Otro, Salido Artola,
que hace los Salí Bartola de la empresa de comunicación, que sobre se les todo ha la dado empresa de aparatos médicos, se les ha y todo dado eso, de que cuestión es de aparatos donante. médicos, los ley, que se les ha dado un estadio, Jesús Vizcarra, que tuvo un desfalco ahí, haciendo pasar por ganaderos a muchos empresarios por más de 328 millones de pesos, Leobi Carranza, que está metido en el asunto de lo de la bahía de Huira, Nalo Félix, que fue consentido de proveedor, Ernesto Coppel Kelly, que se le dio una zona reservada para un desarrollo, Jesús Patrón Montalvo, Aarón Rivas, que pasó de ser empresario a ser uno de los negociadores más importantes de lo del Tres Ríos, Agustín y Enrique Coppel, que tienen amplias zonas de parques, los Toledo Corro, que se tuvieron la venta de los 2,000 millones de pesos de la zona del sur de Sinaloa, Vega Acuña, que se les está construyendo un estadio, Bernardo Cárdenas, Manuel Pérez Muñoz y Rafael Borbón, empresarios, la mayoría de ellos empresarios de medios de comunicación, que se les dan canonjías como el Patronato de Impulsores de Deporte, la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí realmente está en la toma de decisiones, ¿verdad? Ahí realmente es donde ha habido la base financiera de Juan Millán, de Maloba, de Jesús Aguilar Padilla, ¿sí? Combatir todo esto no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Digo, si llevan 20 o 30 años fortaleciendo ese grupo político, económico, que se han dado canonjías, que se han dado parques, que se han dado negocios, que han chupado del presupuesto público como verdaderas aspiradoras, pues realmente no se puede deshacer esto de la noche a la mañana, ¿sí? Me recuerda aquella frase del History Channel donde decía Madame Vanderbilt y sus 400, que eran los que gobernaban en Estados Unidos allá por la época victoriana. Aquí pues son los de los ranchos Las Lichis y sus 400, es la misma. Entonces ahí donde realmente está el tejimaneje de Sinaloa. Olvídense de lo demás, el asunto es Como lo dice Ernesto Saldaña, Alejandro, bueno, pues es claro, este grupo que pues tiene el poder tanto económico como político, pero también tiene el poderío social, en el sentido de que aquí no hay ningún... El otro día hablaba del ajuste de cuentas de los maestros y eso. Aquí, por ejemplo, no hay un juicio social en el sentido de un juicio moral. Aquí la moral, pues dicen que es un árbol que da moras. O sea, ¿no existe ese juicio moral? No. Mira, es que... porque el juicio penal, sabemos, entran y salen y todos ellos se reparten las leyes, pero el juicio moral, o sea, ¿a nadie le interesa en este estado, en este país, un juicio moral? No, es algo etéreo, así, que no puedes ni te lleva a ningún lado. El juicio social, el juicio político y el juicio legal son los que se deben de implementar. Ernesto le puso un nombre ahorita ahí a ciertas gentes de la mafia del poder, pero como por ejemplo el grupo Omex, lo de Nicolás, exactamente están acusados de un fraude porque simularon construir miles de viviendas que no existían, nunca detectó el satélite, un satélite dio un mapa donde estaban esas viviendas. Y eso pues ya lo sabía obviamente muchísimos políticos, muchísimos procuradores, porque aquí se les seguía dando construcciones de fomento a la vivienda. Acá venden ventajosamente un edificio. Así es. Al que ya le han metido, aparte de lo que costó el edificio, le han metido 130 millones de pesos en restauración. Yo creo que con unos 30 millones de pesos hubieran construido un buen edificio nuevo. Entonces, estamos hablando de por ahí de 300 millones de pesos. Con fallas estructurales lo compraron, con fallas estructurales. Sí. ¿Por qué esas prebendas, esos privilegios a esta gente con afinidad política con Peña Nieto o con afinidad política con los gobiernos del PRI, de Salinas para acá? ¿Por qué esos privilegios? Pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué si delinquen? ¿Por qué se fraudean? ¿Por qué se roban? ¿Por qué no cae el peso de la ley encima de ellos? Que sería lo más normal. Que tú cometiste un delito y que sobre ti vaya la justicia y que se aplique la justicia como debe de ser. No hay nadie. O sea, en el imaginario social ahí están, pero no están en un juicio, una carpeta de investigación, no están en un ministerio público, no están en ningún lado. Pero es que eso le toca
al Congreso, tanto de Sinaloa como el Congreso de la Unión y el Senado. Por ejemplo, en el Congreso hay 73% de las iniciativas que empezaron con este nuevo gobierno, que en su mayoría es de Morena, están en la congeladora. O sea, pero al Congreso no le toca instaurar acciones penales, ¿no? Le toca modificar leyes. Así es. O aplicar leyes, o aprobar leyes nuevas que vayan contra todo esto. Pero en el Congreso no lo hace el fiscal del Estado, que sí tiene una atribución completa. A eso me refiero. Por ejemplo, en el caso del estadio. El estadio que está al ladito del edificio donde está, todo el mundo habla del edificio, pero no habla del estadio. El estadio le han metido casi 200 millones de pesos entre uno y otras administraciones y lleva 8 meses que no tiene absoluta, óigalo usted bien, 8 meses que el grupo que tiene los de Nicolás y los Hanron tienen secuestrado al estadio, o sea, están como paracaidistas, millonarios, pero como paracaidistas, y no hay absolutamente nadie que los ponga en su lugar. Mira, hay que recordar que lo que Andrés Manuel López Obrador sacó como propuesta de su gobierno fue el perdón. Por eso es que no vemos ninguna acción encaminada a investigar y castigar a los que han saqueado este país. Pero también dice por otro lado que la corrupción y que porque a veces que habla del perdón hacia esto de la delincuencia organizada. Pues la delincuencia organizada tiene varias caras, ¿no? Me regreso tantito nada más. ¿Qué es la mafia del poder? La mafia del poder es la unión entre los políticos que han tenido el poder en este país, los empresarios que se han sumado a esos políticos. En Sinaloa ya lo señalaron aquí, ya salieron los apellidos, especialmente la familia Coppel, o sea, quienes encabezan la familia Coppel. Tampoco digo que toda la familia Coppel, la familia Ley. Y de ahí vienen otros grupos que también se han beneficiado de esto. También en estos momentos, de manera muy fuerte, muy dentro de la mafia del poder, los narcotraficantes, que son ellos consecuencia de la corrupción con la que han gobernado ellos. Sin embargo, cuando fue presidente de la República, Vicente Fox, y que se le hacían reclamos por aquella matanza del 68, dijo, bueno, vamos a formar la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Bueno, ahí enjuiciaron especialmente a Luis Echeverría, que al final de cuentas resultó que por su mayoría de edad, por su mayor edad, y lo defendió Juan Velázquez, por su estado de salud, bueno, le dijeron quédate en tu casa, ¿no? En arraigo domiciliario, y no pasó nada. Aquí yo no veo ningún interés de nuestro presidente de la República de que se castigue a aquellos que han saqueado al país. Se le ven más intenciones y de que él quiere la reconciliación, el perdón, que ya nos olvidemos de eso y que empecemos una nueva etapa, ¿no? En donde creo que sería una etapa en donde vamos a estar pisando en la impunidad, vamos a estar pisando en la desigualdad, y esas personas que tantos delitos cometieron y que tanto daño le hicieron a México y a los mexicanos quedan impunes. Porque en este caso, Ernesto, vemos que pues las leyes, todo esto que dice Ricardo, pero al aplicarlas siempre hay un vacío enorme que es aprovechado por todos estos pillos que no se les puede decir de otra cosa porque el que roba es ratero y así en sí. Mira, pero no pasa nada porque las leyes están haciendo cosas, por decir, ya se está ahí cociendo en el Congreso del Estado un asunto y no te lo voy a adelantar por respeto, pero respecto al Estadio Banorte, ¿verdad? Digamos, pero volvemos a lo mismo, es tanto el empantanamiento, pues yo creo que todos hemos sido por acción o por omisión cómplices, y entiendo muchas veces tenemos que callar incluso por seguridad personal. Por decir, a Ricardo Arnulfo le tocó ser candidato yo en el hace 2-3 años, ¿verdad? Igual que Estrada Ferreiro, yo nunca lo vi diciendo él también es parte de la mafia del poder porque estaba en campaña, pero bueno, entendemos que por omisión algunas veces tenemos que callar algunas cosas y porque pues a todos tenemos aquí que cuidar nuestra integridad personal. Desgraciadamente estos empresarios, por sí que mencioné ahorita, yo no los estoy inventando. Son parte de la mafia del poder porque los mismos medios de comunicación la mayoría de las veces los han ventilado con documentación donde han sido beneficiados en negocios y en cuestiones digamos de beneficios de bienes. Porque, por ejemplo, ahorita que hablas medios de comunicación, Quirino acaba de ir al tianguis turístico. ¿Cómo fue? ¿Como gobernador o como hotelero? Sabrá Dios cómo fue, pero sí te puedo decir que Quirino, por decir, viajó a Japón
Y yo ya le pregunté que un viaje que costó 2 o 3 millones de pesos, y le dije, bueno, dame los resultados del viaje a Japón, y me pone que futuras inversiones de empresas japonesas que todavía no están aquí en Sinaloa, pero sí viajó el señor Lizárraga, el señor Leovigildo Carranza. Entonces dices tú, viajan con dinero oficial de México, con delegaciones oficiales, ¿para promover la economía del Estado o para promover los negocios de ellos? Pues es para promover los negocios, de porque ellos. Al promover los negocios de ellos estás promoviendo la economía del Estado, ¿no? Sí, pero porque le dice ahora el hotelero el que maneja todos estos empresarios, necesitamos 120 millones de dólares para empezar a promover el turismo. Se lo dice a Andrés Manuel López Obrador allá en Guerrero, directo. Sí. ¿Y cuántos otros posibles negocios no pueden aterrizar en Sinaloa, pero no convienen a este grupo de empresarios y los bloquean? Entonces, finalmente, el componente económico de ese grupo político que gira alrededor de Juan Millán. Y eso que dices es importantísimo. Qué bueno que lo dijiste, porque, por ejemplo, hay una Secretaría de Desarrollo Económico donde hay una parte que es Redfosín, donde la mesa directiva son esos empresarios. Y los empresarios que quieren emprender tienen que llevar sus proyectos, y ellos son los que dicen entra, no entra, entra, y muchos de esos proyectos ellos los llevan a cabo desde allá arriba porque son juez y parte. Sí, así es. O sea, ellos enfocan el desarrollo económico de Sinaloa, y no solamente, también incluso el desarrollo urbano. Dicen para dónde va a crecer la ciudad. Entonces ellos visualizan 10, 15, 20 años adelante, para allá va a crecer la ciudad. Ellos compran terrenos baratos porque tienen información privilegiada, les meten avenidas donde no existe nada, agarran plusvalía, son los dueños de las constructoras, son los dueños de los complejos turísticos, son gestores de las empresas internacionales que llegan, son los dueños de los terrenos donde están ahí, meten los servicios y negocio redondo. Y luego siguen, ¿qué pasa? Que los entrevistan. Todavía recuerdo las palabras de Agustín Coppel y del Chino Ley hijo, que cómo evaluaban el sexenio de Maloba, y los dos dijeron que en forma muy positiva, que omitieron por olímpicamente tomar el tema de la corrupción. O sea, ellos no vieron lo de Armando Villarreal, ellos no vieron lo de Ernesto Echeverría, ellos no vieron lo de Rafael Lizárraga, ellos no vieron lo de Gerardo Vargas. Pues obviamente que lo van a ver en forma positiva, porque ellos son los que impulsaron ese tipo de negocios, y en forma, como dijo Mauricio Merino, la más grande corrupción en este país se hace en forma legal. Esa es una gran verdad. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Que la mafia del poder existe y existirá, porque en este gobierno en el que depositamos bastantes expectativas y bastantes esperanzas y bastante confianza, se está creando otra mafia del poder. Está anidando ahí otra mafia del poder. Y que a nivel regional, a nivel municipios, a nivel estados, se está multiplicando este efecto de Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, y que la mafia del poder sabe que no habrá más que puros abrazos, y ahí está, ¿no? Chapman en Ahome puede ser enjuiciado, se le puede abrir un juicio político con lo que ya ha hecho hasta este momento. Tiene delitos cometidos, pero hay un factor de muerte, ingobernabilidad. En Ahome hay una situación de ingobernabilidad muy fuerte. Yo le pregunto aquí, y pregunto en esta mesa, ¿qué tiene que ver Chapman con las amenazas a domicilio dos veces contra esta reportera del Debate? Así es. ¿Qué tiene que ver? Pregunto, ¿no? Pero, mira, a mí me preocupó mucho. El sábado estuve en una reunión de periodistas y defensores de derechos humanos en Mazatlán. Me preocupó mucho que el miedo expuesto en esa mesa ya no es contra el narcotráfico, ya no es contra la delincuencia organizada, es contra la delincuencia política. Que van los reporteros y cuestionan al químico, y el químico los llama, no, pues que ustedes traen línea de algunos, son corruptos y estas cosas, y en cuanto salen de las conferencias de prensa, empiezan en redes sociales una escalada para descalificarlos de todas las formas posibles. ¿Y Estrada Ferreiro? Lo mismo, igual los periodistas. Por eso te digo, se están repitiendo estos modelos a nivel regional, a nivel estado, a nivel municipio, y esto es preocupante, ¿no? Y yo creo que exactamente aquí sí tiene que intervenir el Congreso y tiene que poner orden, porque si esto crece más, no sé a dónde vamos a llegar. Porque ¿qué van a estar esperando otras desgracias con esa? La pregunta que hace Alejandro en relación a la periodista de allá, ¿qué están esperando? O sea, que pase una desgracia para... No, pues fue el crimen organizado. ¿Cuál sería tu punto de vista? Mira, son dos cosas mi punto final.
relacionada con lo que manifestó aquí mi amigo Ernesto Saldaña. Yo creo que Ernesto Saldaña, cuando escuché que dijo que él trabaja para Graciela Domínguez, yo, si me permite, lo corregiría, que él trabaja para el Congreso del Estado. Y para los mexicanos. Trabaja para el pueblo de Sinaloa, porque al final de cuentas, él es el que le paga, pues el pueblo, no es Graciela Domínguez. Y por otro lado, es verdad, yo fui candidato a la presidencia municipal en el año de Culiacán, en el 2016, y en ese tiempo, al licenciado Jesús Estrada Ferreiro, yo solamente lo conocía de saludos en la banqueta, o sea, como colega, ¿no? Pero después de que lo conocí, bueno, pues terminó la campaña, ni modo que yo siguiera una campaña en contra de él, pero de que en el proceso de campaña yo encontré elementos para asegurar que el licenciado Jesús Estrada Ferreiro es un raterazo, es un mentiroso y un traidor. De eso se lo puedo decir de frente al actual presidente municipal. Antes no se lo dije porque no lo conocía, pero ya que lo conozco, tengo pruebas suficientes de que así es. Efectivamente, coincido con él, me faltó agregar eso de que trabajo para Graciela Domínguez, porque una cosa es trabajar para la mesa directiva, otra cosa es trabajar para la Jucopo y otra cosa es trabajar para el diputado en particular. A eso me refería, pero efectivamente trabajo para el Congreso y trabajo para el pueblo. Y yo añadiría esto, sí. Una cosa es que trabajes para el Congreso, otra cosa es que seas activista social, y otra cosa es que seas un ciudadano común y corriente. Pero por honorarios, pero sí trabajo. Por supuesto. Efectivamente, tiene razón aquí Alejandro. Aquí lo que yo veo es lo siguiente: los ciudadanos otra vez estamos indefensos, ¿sí? Por decir, yo le digo aquí a Ricardo Arnulfo, por decir, yo lo vi detrás a él de una manta diciendo que estaban en contra del par vial, pero entonces terminan las campañas y se les acaba las ganas de trabajar por el par vial porque ya no son candidatos. Aquí tenemos que seguir con las mismas causas los ciudadanos, porque esto es, ahora sí, y parafraseando a Manuel Gómez Marín, brechas de eternidad. Si ya sabemos que estas personas han manipulado, han ganado y han destruido, digamos, anímicamente la moral y la credibilidad y la esperanza del estado de Sinaloa, no puedo decir que lo económico porque Sinaloa no es un estado pobre, ¿para qué miento? Pero sí nos han dejado los ciudadanos en la indefensión. Yo aquí lo que invito es así, por decir a Ricardo, vamos a seguir las luchas, por decir la del par vial. Él trae unas luchas muy importantes por el rescate de la dignidad de los policías, sí, pero yo creo que nos hace falta más participación ciudadana. Yo tengo mi face lleno de señor Saldaña. Y Alejandro trae una cruzada también por la protección de los periodistas y activistas sociales. Cada vez que hay y eso se los digo y lo reconozco aquí enfrente, cada vez que pasa algo en relación a un ataque a los medios de comunicación, a un periodista, Alejandro se para ahí, son 6, 7 personas, pero él no, siempre está parado ahí, esté uno, esté dos o esté él solo, y eso también hay eso es muy difícil. Como periodista. Eso es muy difícil porque cuando te paras con dos, cuando el tema es de interés mutuo, entonces eso quita la motivación. Pero finalmente, bueno, de lo que iba a decir, que por cierto ya se me olvidó, pero sí, por favor, por estarte escuchando a ti, vecino. No, yo lo que digo es lo siguiente: la participación ciudadana es fundamental. Yo aquí tengo en mi face, por decir, señor Saldaña, debería de darse una vuelta al hospital de cancerología, que está todo mal allá, y le digo yo a esa persona, por poner un ejemplo de 300 que me han pasado, le digo a esa persona, ayúdeme, haga la investigación usted, ¿qué le pasa? ¿Me voy a quemar o me voy a exhibir o me voy a meter en broncas? Entonces, finalmente, mientras no haya el elemento ciudadano, Morena no puede hacer todo. Efectivamente, Morena ha fallado en algunos puntos. Imposible ver lo de Billy Chapman, imposible ver las fallas de Estrada Ferreiro, imposible ver de repente las cuestiones del químico. Pero yo creo que desde el Congreso del Estado, el grupo mayoritario de los diputados, hasta ahorita está haciendo las cosas más o menos decentemente y trae un enfoque hacia un humanismo. Esperemos que se hagan las cosas correctamente y que se le dé trámite con los elementos necesarios, porque no se vale que haya ese tipo de amenazas, como dijo Alejandro aquí, y no se vale que la cuarta transformación destruya la esperanza de México, ¿sí? Entonces, aquí invitar a los ciudadanos a que participen y a que le exijan a sus representantes que cumplan con su labor, que es respetar la ley.
Gracias. Llegamos al final de este noticiero. Muchísimas gracias. Esta mesa de análisis, perdón. Denos su punto de vista, es importantísimo. Lo que sí es cierto, esto que dice Saldaña y todos los que estamos aquí, si no hay una conciencia ciudadana, si no hay un movimiento ciudadano, créanlo, esto no va a funcionar, y creo, en mi punto de vista, que es el principal caldo de cultivo, esto de la apatía de la gente, en donde está la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.